Damos gracias al Señor porque tenemos una vez más la oportunidad de estar en su casa. Y escribía yo hoy temprano por la mañana, estaba sacando unas notas todavía y escribía por ahí algo. Y decía que solamente a aquellos que tienen un corazón realmente agradecido con el Señor entienden lo que es estar en la casa del Señor. Oiga bien, solo aquellos que tienen un corazón agradecido entienden qué significa para nosotros estar en la casa del Señor. Hace algunos domingos atrás comenzamos a compartir acerca de la urgencia, la necesidad, la importancia de volver a la santidad, de caminar en santidad, de vivir en santidad. Porque usted y yo sabemos, hermanos, que sin santidad, ¿qué dice la Escritura? Nadie verá al Señor. Quiero invitarle esta mañana que vayamos a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, verso 27. Como decía en el culto anterior, esto, hermanos, no es casualidad, porque los días jueves estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipo, y este versículo lo hemos estado compartiendo desde hace 2 jueves, y todavía faltan 2 jueves más en este versículo. Y hoy que estaba pues esta semana preparando las notas para el mensaje, decía cómo es el Señor que nos habla, oiga bien, y trata de comunicarse con nosotros de todas las maneras que le es posible. Su palabra, ahí está, a tiempo, hermanos, hablándonos. Filipenses capítulo 1, verso 27, lo tenemos. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana, porque es tremendamente poderosa, fuerte para nosotros muchas veces, pero nos permite, Padre, conocer tu voluntad. Y gracias porque tu voluntad para con nosotros es agradable y perfecta. Ayúdanos a entender tu palabra. Danos ese discernimiento por medio de tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, por la iglesia, las situaciones de salud, pero más que todo, Padre, por nuestra condición espiritual. Que podamos, Padre, atesorar tu palabra en nuestros corazones. Háblanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si a usted le ha pasado, yo decía en el culto anterior, esa es una frase que yo ocupo mucho, pero es la manera en poderle o tratar de llevarlo a situaciones que usted pueda conocer y entender. Pero yo no sé si a usted le ha pasado o ha visto de repente estando en algún lugar, una oficina, un hospital, no sé, en cualquier lado, de repente personas que llegan solicitando información. Mire, cree que me puede ayudar y yo necesito saber tal cosa. Y de repente quien está en el escritorio, permítame, así, ¿verdad? De repente con un tono, y uno dice, qué actitud, ¿verdad? No sé si le ha pasado o ha visto. O de repente usted está en algún lugar y pasa por ahí alguien, ¿verdad? De ese lugar, en lugares públicos, en las instituciones públicas, en los hospitales, pasa mucho y no saluda.
Y usted dice, qué actitud, ¿verdad? Qué orgulloso, qué altivo. Usted con una gran necesidad de que le ayuden en algo o lo orienten en algo y no le dan información y usted dice, qué actitud la de esta persona, ¿verdad? La actitud, mis amados hermanos, es la condición que dirige, oiga bien, el comportamiento del hombre en cualquier situación de la vida. Mediante la actitud se refleja la intención y el propósito que tiene una persona de actuar. Vamos a compartir esta mañana acerca de los pecados de actitud en los cuales está cayendo la iglesia. Esta es la quinta entrega ya, o la quinta parte de este tema, los pecados de actitud. ¿Y por qué es tan importante, mis amados hermanos? Porque las actitudes nuestras para con las cosas de Dios, o las actitudes nuestras para con los demás, influyen, claro, impactan, por supuesto que sí. Y mucho se habla de este tema de la actitud, lastimosamente se ha tocado de una manera incorrecta. Hay muchos motivadores parados en los púlpitos diciéndole a la gente, usted tiene que tener una buena actitud, usted tiene que usted tiene que ser positivo, usted tiene que, o sea, tratando, y no es que sea malo, ¿verdad?, que nosotros motivemos a la gente, pero ese no es el punto principal, ni tampoco es el centro ni el tema de la palabra del Señor. Porque al final no es tanto que usted y yo podamos, usted y yo estamos conscientes de que podemos por medio de ¿quién? O sea, que no es que yo pueda, oiga bien, pero esos falsos, ¿verdad?, parados enfrente, no, usted puede, no, yo hace mucho tiempo entendí que yo no podía y por eso necesito de Cristo. La actitud, hermanos, también tiene que ver con nuestra disposición. Oiga bien, y la actitud, hermanos, hoy en día está golpeando a la iglesia. Lo primero que quiero compartir esta mañana, de las dos cosas que quiero compartir esta mañana, es cómo debe ser nuestra actitud para con Dios. Y de hecho, debe ser honesta, debemos mostrar cuánto realmente nuestra vida espiritual es prioritaria, porque de eso va a depender nuestra actitud. Mire que es triste cuando nosotros mostramos indiferencia para las cosas del Señor. Romanos, hermanos, capítulo 12, verso 1, que es uno de los pasajes que hemos estado compartiendo, ya se lo debería poder usted de memoria, dice, hay una rogativa del apóstol Pablo. ¿Y qué le está rogando a los hermanos el apóstol Pablo? Vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 1 y téngalo ahí en su Biblia para que lo lea textual. Así que, hermanos, os ruego, oiga bien, os ruego, fíjese que a mí me llama la atención porque el apóstol Pablo tenía una preocupación tremenda por la vida espiritual de sus hermanos. Creo que hoy en día, hermanos, muchas veces esa preocupación espiritual que hay en muchos de nosotros por las congregaciones, a veces se malinterpreta, porque a veces hasta causa molestia, a veces hasta causa enojo. Y yo decía en el culto anterior, debemos entender que cuando nosotros amamos a alguien, queremos lo mejor para esa persona que amamos. No funciona así, ¿verdad que sí? Por ejemplo, con los hijos. Los que somos padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Los que somos esposos queremos lo mejor para nuestra esposa. Y crecemos en esa relación. Crecemos en esa relación, crecemos en nuestra relación con los hijos, crecemos en nuestra relación con la esposa. Nosotros estamos ya el próximo año por cumplir 30 años, bueno, 33
desde que fuimos novios, ¿verdad? Y yo cada mañana que me levanto siento que amo más a Eli. Cada mañana. Y cada día me hace más falta y la quiero más. Hemos crecido en nuestra relación. No somos perfectos, claro. Ahora imagínense cómo debería ser nuestra relación con el Señor. Y por eso, hermanos, es que el apóstol Pablo dice: hermanos, ustedes entréguense. Ustedes son la ofrenda. Al final dice, ese es el propio culto, el verdadero culto, el racional. Y por eso es que sí, a veces, hermanos, nosotros cuando estamos escuchando esa motivación, de repente podemos sentirnos hasta ofendidos. Pero yo quiero decirle algo esta mañana. Es triste para muchos de nosotros ver cómo muchas personas en las congregaciones, y esta no es la excepción, tienen una actitud indiferente para con el Señor. No les emociona. Acuérdese que dijimos que la actitud dirige el comportamiento. Acuérdese que la actitud, dijimos, es lo que determina la disposición que tenemos. Pero muchos hermanos, y hablo de manera general, no se emocionan con aquello que tiene que ver con el Señor. ¿Vamos a tener ayuno? Sí, el próximo sábado. Pero a muchos no les emociona, porque no tienen tiempo, porque no les importa. Y perdónenme que suene así, pero no hay otra manera, hermanos, a veces de presentar el mensaje que tiene que darnos el Señor. Yo les decía en el culto anterior, ha sido una de las predicaciones que más me ha confrontado a mí. Y pensaba, y hasta temor tenía de pararme aquí. Pero el Señor, hermanos, es lo que espera de nosotros, una actitud de disposición. Porque para ir a pasear muchas veces tenemos disposición, ¿verdad? Ahí no importa, ahí nos vamos a pasear. Y no estoy diciendo que sea malo. La familia, los amigos, los compañeros de trabajo, de estudio, no es malo. Pero eso es lo único que nos emociona. Las cosas del Señor, ahí no tenemos tiempo. Ahí no hacemos el espacio. ¿Y sabe por qué, mi amado hermano? Porque nuestra actitud para las cosas del Señor es indiferente. Razón tenía el Señor cuando dijo: este pueblo de labios, pero su corazón, nuestra actitud, nuestra entrega para las cosas del Señor, ¿qué tanto nosotros realmente, hermanos, valorizamos? Yo les decía en el culto, y lo voy a decir hoy otra vez, mire, no nos engañemos, ni nos equivoquemos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud. Y durante 40 años, oiga bien, durante 40 años el Señor les dio comida a todos. Durante 40 años el Señor les dio calzado y ropa que les durase a todos. Durante 40 años el Señor mandó esa nube que los acompañara para que no se quemaran el sol. Y en la noche la columna de fuego para que pudiesen alumbrarse, para que pudiesen estar tranquilos. 40 años a todos. Pero algo pasó al momento de entrar a la tierra prometida. No entraron todos. Y lo mismo está pasando hoy. Hay mucha gente, Dios me bendice, me siento bendecido por el Señor. Oh, sí. Pero no van a entrar al cielo. Y la palabra del Señor, hermanos, es clara. Mateo capítulo 7, verso 21 dice: no todo el que me... Fíjense que a mí este versículo, aparte que me motiva,
me llama la atención porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto es algo como dirigido para aquellos que le decimos Señor al Señor, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los parámetros de la vida cristiana, hermanos, están establecidos. Y usted y yo no los desconocemos. El problema es que nuestra actitud muchas veces muestra la importancia que le damos. Yo tengo bien claro que la Escritura dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y un verso dice también con toda tu alma, o sea, con todo tu ser. Pero a veces, hermanos, el Señor no recibe la atención que usted y yo debemos de darle. Ahora imagínese cómo se siente usted cuando alguien no le pone atención, usted hablándole y esta persona con el celular, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted cuando llega a un lugar con una urgencia y no le dan la atención que usted necesita? ¿Cómo se siente cuando usted llega a un lugar y le salen así? ¿Cómo se siente? ¿Usted cree que el Señor no siente? Claro. Se entristece. Y nosotros muchas veces entristecemos, dice, al Espíritu Santo también. Por eso nuestra actitud, hermanos, es importante. Por eso nuestra actitud es bien determinante. ¿Qué importancia nosotros le damos a aquellas cosas que edifican nuestra vida? ¿Qué importancia nosotros le damos a aquellas cosas que benefician nuestra vida espiritual? Dice claramente la Escritura que el que siembra para la carne, ¿qué es lo que va a cosechar? Corrupción y muerte. Pero el que siembra para el Espíritu, ese sí va a recibir vida eterna. ¿Cómo está nuestra actitud para las cosas del Señor? ¿Qué tanto nosotros realmente lo valoramos, hermanos? Le voy a poner un ejemplo real, porque es algo que está influenciando de manera tremenda hoy en día a la humanidad, las redes sociales. Las redes sociales. Si usted se da cuenta, aquellas cosas que tienen que ver con el Evangelio, aquellos cuadritos de versículos, ni tan siquiera a veces los vemos, ya mucho menos les vamos a dar me gusta, mucho menos los vamos a compartir, o mucho menos vamos a opinar. Es bien triste, pero es la muestra de la importancia que le damos. Y si usted no se da cuenta, a veces cualquier cuestión social o una noticia o incluso cosas de política, ahí estamos, hasta metiendo nuestra cuchara, como decimos popularmente. Y eso, ¿sabe qué es lo que muestra? La actitud que tenemos para las cosas del Señor. ¿Cómo está su actitud para las cosas del Señor? Porque es bien tremendo cuando somos confrontados por la palabra del Señor. Y de repente nos examinamos y nos damos cuenta de que hay algo que no está bien. Y no son señalamientos de la palabra, y mucho menos del pastor. Yo decía en el culto anterior, mire, si usted va a buscar al Señor, no para complacerme a mí o a los líderes de la iglesia, no. Todo lo que usted hace es para complacer a Dios. Al final el beneficio es suyo, no es mío. Pero es triste, hermanos, cuando uno se pone a pensar y ve la actitud, y lo dije textualmente en el culto anterior, ver la actitud de muchas personas que van a la iglesia y uno dice al final, ¿quién sabe que sean salvos?
porque nuestros frutos son los que muestran qué es lo que realmente somos. Acuérdese que la actitud es la que dirige el comportamiento, hermanos, nuestros valores, nuestros principios. Lo importante para nosotros. Por eso es que la Escritura constantemente nos motiva: pongan su mirada en las cosas de arriba, hagan tesoros en el cielo. Su ciudadanía está en los cielos. Constantemente encontramos nosotros esa motivación de la Escritura a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, a darle prioridad. Estaba leyendo algo del libro de Hechos esta semana. Ahí por el capítulo 16, 17, la conversión de Pablo. Y si usted se da cuenta, esa gente, cuando conocía al Señor y se arrepentía y recibía a Cristo y se bautizaba, porque hasta Pablo, en ese momento Saulo, él se bautizó después del encuentro que tuvo con Cristo. Sus vidas eran completamente transformadas. Va a Hechos 42 y encuentra ese mismo tipo de gente que vivía para el Señor, que reflejaba al Señor, que su prioridad era el Señor. Hermanos, los estándares del Evangelio no han cambiado. Y si nosotros seguimos creyendo, por eso es que vimos los pecados de pensamiento el domingo pasado. Si nosotros creemos que así como pensamos que llevamos el Evangelio, vamos a heredar esa vida eterna, podemos de repente tener la sorpresa que tuvieron muchos de los que iban en ese grupo del pueblo de Israel, ¿verdad? El Señor nos ha guardado, nos ha cuidado y ya nos ven. No para aquellos que fueron indiferentes, para aquellos que murmuraron, para aquellos que se quejaron. Hasta el pobre Moisés se fue en cuenta, ¿verdad?, por haberse enojado. Nuestra actitud para con Dios debe ser honesta. Y debemos mostrar, hermanos, cuánto realmente nuestra vida espiritual es prioritaria. Pero eso es algo que usted tiene que revisar. Eso es algo que yo tengo que revisar. Pero el día que estemos parados y estemos siendo juzgados, porque va a llegar ese día, usted no va a poder decir: yo no lo sabía. Yo no voy a poder decir: yo no lo dije. Por eso es que la responsabilidad, hermanos, es grande. Y por eso es que cuando hablamos de volver a la santidad, posiblemente no va a ser muy cómodo. Porque esto es como las enfermedades. En la medida que ya avanzaron, a veces el dolor es más difícil, o las curaciones, o la recuperación, o los tratamientos. En la medida que nosotros nos hemos alejado del Señor, a veces va a ser más difícil, a veces va a ser más duro. Y por eso decía al inicio, a veces puede causar hasta molestia. Pero si causa molestia en nosotros, el problema no lo tenemos con el pastor, el problema lo tenemos con Dios y con nuestra vida espiritual. Lo segundo, hermanos, es la actitud para con los demás. Ahora, quiero decirle algo, es consecuente. Nuestra actitud para con los demás depende de nuestra actitud para las cosas del Señor también. Y encontramos en la Escritura motivaciones bien interesantes en la relación entre nosotros. Si usted se da cuenta, Jesús insistía mucho en el amor al prójimo. Amen a sus enemigos, perdonen a sus enemigos. Un mandamiento nuevo les doy: ámense unos a otros. Insistía mucho. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versos 31 y 32. Cuídense de vosotros, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia.
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¡Ja! Qué tremendo, ¿verdad? Porque nuestra actitud para con los demás también depende de cómo está nuestra relación con Dios. Y esa es una de las cosas más difíciles para el ser humano. Por eso es también de las más tratadas en la Escritura. Porque tendemos a sentirnos ofendidos, ¿verdad? Hay una expresión por ahí que dice, ay, como que fuera de vidrio, algo así, no sé, algo así. Porque tendemos a sentirnos ofendidos hasta por la mínima cosa. Y a veces cosas que fueron inconscientes, hechas por otro. Ay, es que me vio mal. Y si el hermano ya tiene visco los ojos, ¿verdad? No me quiso hablar. Ay, que si el hermano no se sentía con ánimo o andaba enfermo. O que el hermano lo dijo por mí. Ajá, y si usted es el que está mal y el hermano fue usado por el Señor. Tendemos a ofendernos y tendemos a ser rencorosos. Mire, bien tremendo. Cuando aún en las congregaciones la gente no se habla. Sí. Están cantando y están orando, uno en este sector y el otro en el otro, ¿verdad? Ay, y no se hablan. Hipócritas son. Eso es lo que son. O aquella frase, ¿verdad? Es que no me cae bien. Mal le cae, ¿verdad? Es que a mí me cae mal el hermano, me cae mal el pastor, me cae mal fulano. Quítese de vosotros todo aquello, toda ira, todo enojo. Mire, hay gente que por algo que pasó 30, 20 años atrás, todavía siguen con rencores y raíces de amargura en el corazón. Nunca perdonaron, nunca sacaron lo que sentían en el corazón y cada vez que puede lo muestran. Pero tratan de aparentar ser buenos cristianos. La actitud, hermanos. O muchas veces de repente nos volvemos selectivos, ¿verdad? Qué triste, porque eso es algo en contra de lo que el Señor ha estado todo el tiempo. Él no hace acepción de personas, pero a veces este grupo sí es mi amigo, ¿verdad? En la iglesia, este grupo yo pues no le hablo porque ni el nombre le sabe al hermanito porque no le interesa. Nuestra actitud. Muchas veces, hermanos, yo lo he dicho, mire, usted tiene que saludar, ¿verdad? Acordarse, conocer el nombre de los hermanos. Pero a veces ni eso, hermanos. Ya no se diga que vamos a orar por ellos, ¿verdad? La actitud, hermanos, que mostramos en nuestra relación con los demás debe ser acorde, oiga bien, al ejemplo que Jesús nos dio. Al ejemplo que Jesús nos dio. Él amó a la gente. Se preocupó por la gente. Nunca hizo acepción de personas. Sirvió, escuchó. Le preocupaban todos. Nuestra relación y actitud para con los demás también debe ser acorde a la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. Mire, hay algo bien interesante en la Escritura, y es que la relación con los demás determina también, oiga bien, determina si realmente somos salvos o no. Y el versículo es claro, el Hebreos dice, ¿verdad? Sigan la paz con todos, estén en buena relación con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús que les enseñase a orar, Mateo capítulo 6, Él les dijo, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el...
cuando usted va a la oración modelo se va a dar cuenta que todo tiene que ver en la relación con Dios, ¿verdad? Y al final les dijo, y quiero decirles algo, les dijo el Señor, que si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco mi Padre los va a perdonar a ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que si su corazón no ha sido sanado, usted realmente tampoco ha sido perdonado. Porque solo aquel que experimenta perdón absoluto puede experimentar perdón absoluto. Así que si mi actitud para con otra gente la determina el odio que siento, la envidia que siento, la ira que siento, la amargura que siento, el rencor que siento, tengo un problema grave. Y es que posiblemente no sea ni salvo. O si soy salvo, pues el Señor va a trabajar en mi vida. Pero son actitudes que determinan, primero, realmente si la obra del Espíritu Santo está en nosotros. Segundo, que determina si nosotros estamos también conscientes. Y por eso, hermanos, les ponía el ejemplo del pueblo de Israel. No nos vaya a pasar lo mismo. Creyendo, ¿verdad?, que todo está bonito, que todo está azul. No. Aquellos también cuya actitud, por eso dije, la actitud para con los demás también va a depender de la relación con el Señor, porque también nos topamos con aquellos que quieren tener una actitud buena para con los demás, pero alejados en una relación real con Dios. Aquellos que tratan de ser el centro, ellos, ¿verdad? Que la gente diga, ay, qué buena gente el hermano, ay, el hermano es tan bueno, ay, el hermano es tan bueno, pero el hermano tan bueno, lo menos que hace es mostrar que las cosas del Señor le interesan también. Y hay que tener cuidado, porque esa gente lo que trata de hacer es direccionar hacia ellos la gloria que le pertenece al Señor. Por eso, hermanos, es tan importante el hecho de que nuestra actitud sea la correcta ante el Señor. Y por eso el tema de esta mañana son los pecados de actitud, porque es nuestra actitud la que determina, oiga bien, es nuestra actitud la que determina y dirige nuestro comportamiento. Y es una de las cosas en las que hoy en día los creyentes están cayendo. Y por eso el pensamiento equivocado. Y mantienen ese pensamiento. Y por consecuente una conducta que no se vuelve aceptada ante el Señor. Pero aquí viene la buena noticia, hermanos. Dios jamás de los jamases va a rechazar a un corazón contrito y humillado. Cuando nosotros nos damos cuenta, y por eso yo decía, a mí me ha costado este mensaje, hermanos, porque si uno evalúa su relación ante el Señor, su actitud ante el Señor, uno se da cuenta que le falta mucho. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Y si a mí me entristece actuar de manera inadecuada y siento mi necesidad de acercarme al Señor arrepentido, no voy a ser rechazado. Y por eso el salmista le decía al Señor, examíname. Y usted y yo podemos hacer exactamente lo mismo. Examíname, Señor, y mira si hay algo inadecuado en mí y vuélveme al camino de la verdad. Y al igual que David lo hizo, podemos decirle al Señor, Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Su actitud, mi actitud para con las cosas de Dios determina
qué tanto realmente hay una obra en mi vida o qué tanto no hay nada en mi vida. Su actitud, mi actitud para con los demás tiene que ser coherente con mi relación con el Señor. Por eso es que la Escritura claramente nos dice, no es el que le dice Señor, Señor, ¿verdad?, el que va a entrar, sino aquel que hace la voluntad de Dios que está en los cielos. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana. Porque aunque a veces, Señor, es dura, pero es necesaria, Padre, para nuestra vida. Que podamos, Señor, dejar de lado todas aquellas cosas que nos impiden acercarnos a ti de la manera correcta. Y que nuestra actitud, Padre, sea la correcta. Que disfrutemos estar en este lugar, que disfrutemos estar en tu presencia, que disfrutemos todas aquellas cosas que glorifican y engrandecen tu nombre. Y perdónanos, Padre, porque muchas veces somos indiferentes a todo aquello, Padre, que es agradable para ti. Obra, Señor, en nuestra vida. Obra, Padre, en nuestra vida. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Y que todo aquello que hagamos o digamos sea siempre para honra y gloria tuya. Que eres el único, Padre, que la merece. Toda honra, toda gloria. Por siempre, Señor, y para siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.